Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del ciclo celular. El ciclo celular es una forma muy simplificada de representar los procesos biológicos por los que atraviesa un organismo, ya sea un organismo unicelular o las células que componen un organismo pluricelular. Normalmente se usa una forma gráfica de representarlo en donde se toma en cuenta el total de tiempo del ciclo celular y se lo dibuja como justamente es un ciclo. Entonces acá lo tenemos. Tenemos a nuestro ciclo celular y este se divide en cuatro fases o en cuatro etapas. Normalmente se considera a la fase M, que estoy dibujando acá. La fase M es en donde se realiza la división celular, en donde una célula madre da lugar a dos células hijas. Y se comienza a estudiar, ni bien termina esa fase M, o en donde entramos en la fase G1. Dijimos que la M significaba mitosis. En la mitosis va a ocurrir la división celular propiamente dicha. La fase G1 se llama G1 porque viene del gap 1. Gap en inglés significa brecha. La brecha entre qué y qué, la brecha entre la mitosis y la fase de síntesis del DNA. La fase S. La fase S es una fase importantísima ya que en esta fase tiene que duplicarse el DNA. Ocurre la fase de síntesis del DNA. Entonces tenemos a nuestra gap 1 que está entre la mitosis y la síntesis del DNA. ¿Qué ocurre en esta fase G1? Ocurre la mayor parte de la vida de nuestra célula. Si tuviéramos que repartir en tiempo, obviamente lo que estoy dibujando no está exactamente a escala, pero si tuviéramos que repartir en tiempo, la mayor cantidad de tiempo la célula lo pasa en G1, el periodo que pasa en S es menor, el periodo que pasa en G2, que es la otra fase entre S y M, es menor o mayor dependiendo del organismo, pero es un poco menor que G1. Y la fase M de mitosis es aproximadamente el 5% de todo el tiempo que tarda la célula en recorrer una vez el ciclo. Entonces, en esta fase G1 la célula básicamente va a hacer lo que haga. Es un poco redundante decirlo de esa forma, pero si es una célula que tiene una función específica dentro de un organismo, esa célula la va a estar realizando en la fase G1. En la fase G1, para realizar esa función, la célula necesita generalmente sintetizar muchas proteínas. Proteínas lo voy a abreviar con pi. La síntesis de proteínas tiene dos razones principales en G1. La primera es la que ya les comenté, la de realizar alguna función específica de la célula. La segunda es la de preparar lo necesario para la fase S. Lo necesario para la fase S tiene que ver con el tamaño y el volumen de la célula y la cantidad de nutrientes necesarios que tiene que tener la célula para prepararse en la difícil tarea de duplicar el DNA. Entonces dijimos que esta síntesis de proteínas tenía como objetivo realizar la función biológica. Por función biológica entendemos todo lo que tenga que ver con crecer y sintetizar alguna proteína que provoque algún tipo de acción determinada, algún tipo de función dentro de un organismo. Y estamos hablando también de que se necesitan sintetizar proteínas para la fase S, para que la célula, una vez que haya crecido lo suficiente y tenga el tamaño suficiente, pueda entrar a la fase S con todas las proteínas que necesita. Entonces podemos asociar a la fase G1 con la síntesis de proteínas y el crecimiento
celular. Crece en tamaño la célula. Durante la síntesis del DNA, lo que va a pasar es que se duplica la cantidad de información que tiene la célula, y eso lo vamos a charlar un poquito más en profundidad dentro de un rato. Durante la fase G2, una vez que ya se sintetizó ese DNA, lo que sucede es la preparación para la fase M. Entonces nuevamente tenemos una fase intermedia en donde tenemos síntesis de proteínas, pero estas proteínas no están ligadas con la función biológica solamente, sino que también están ligadas con la preparación para la mitosis. La fase G2 es muy importante para preparar la mitosis. Cuando se produzca esta división celular o mitosis, se van a necesitar muchísimas proteínas que van a necesitar ser fabricadas en la fase G2. Se sintetizan en esta etapa, ya que sintetizarlas durante G1 sería un desperdicio, ya que la vida media de las proteínas va a ser menor que el tiempo que voy a tardar en llegar de G1 a M. Yo necesito una etapa como es G2 para sintetizar las proteínas que voy a utilizar durante la división propiamente dicha. Vamos a hablar un poquito de la síntesis del DNA. Esta es una tarea compleja que tiene que llevar a cabo la célula. Sin embargo, vamos a simplificarlo en este video como para preparar el terreno para un próximo video en donde sí se explique a mayor profundidad y con mayor lujo de detalle la real síntesis de DNA. Lo que tienen que saber para tener en claro el ciclo celular es que cuando la célula está en G1 tiene una copia de su molécula de ADN por cada cromosoma que tenga. Lo que hace durante la fase S, de algún modo, es empezar a duplicar eso. Entonces, de algún modo, en la fase S, yo parto de una molécula de ADN. Es equivalente a ADN o DNA dependiendo del idioma en el que lo estemos poniendo. DNA son las siglas en inglés, ADN son las siglas en castellano. Decíamos que tenemos una molécula de ADN por cromosoma. Los cromosomas son las unidades en las que voy a encontrar al ADN condensado. El ADN es muy largo y se debe condensar en cromosomas. Dependiendo de la especie tenemos un número de cromosomas especial que definen a la especie. Entonces decíamos que tenemos una molécula de ADN por cromosoma que se va a duplicar en la fase de síntesis del DNA. Y en esa fase de síntesis del DNA, lo que voy a obtener es el DNA duplicado, lo que normalmente se conoce como DNA duplicado. Donde cada cromosoma cuenta con 2 moléculas de ADN. Entonces tengo 2 moléculas de ADN por cromosoma. Posteriormente esas 2 moléculas se van a separar para formar 2 nuevos cromosomas en la fase de mitosis y voy a obtener 2 células hijas que tengan cada una molécula de ADN por cromosoma. Esto va a ocurrir en la fase de mitosis. ¿Cómo es que ocurre? Bueno, básicamente ustedes tienen que pensar una célula que acaba de terminar su fase M. Básicamente esta célula va a crecer, dijimos, hasta obtener un tamaño considerable. Va a duplicar su DNA y una vez que tenga el DNA duplicado,
va a crecer durante G1, va a duplicar su DNA. Esta célula tenía el DNA de esta forma. Cuando lo duplique, voy a obtener el DNA duplicado. Y por algún método, por alguna serie de mecanismos a la que denominamos mitosis, voy a obtener dos células hijas, obviamente de menor tamaño, y cada una va a poseer una de las moléculas de DNA que poseía la célula anterior. La mitosis es un proceso complejo que vamos a explicar en un video aparte, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Espero que les haya gustado y servido este video, y nos vemos la próxima.